Basquetbol y analizar un poquito lo que ha sido la eliminación de Quilmes en la Liga Argentina, después de la derrota sufrida con Lanús el pasado lunes. En definitiva, está del otro lado de la línea Javier Bianchelli, el entrenador del equipo. Javi, ¿cómo estás? Buen día. Hola Rodri, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? ¿Qué conclusión tenés? ¿Qué te pasa hoy por el cuerpo después de esta larga temporada que se ha terminado ahí en los octavos? Bien, la verdad que con sentimientos muy encontrados, ¿no? Cuando pasan estas cosas. Es un corte muy abrupto que bueno, que ya sabes que puede pasar, que tenés que estar preparados y me parece que son momentos para pensar mucho, para un poco abstraerse de toda la locura que te lleva a la competencia durante todo el año y la exigencia. Entonces, bueno, hay que estar lo más tranquilo posible para que la evaluación sea lo más certera posible y que el camino que vuelvas a retomar. Ujú. Pero bueno, son momentos de estar pensando y estar acompañado con la familia y bueno, y con amigos y escuchar y charlar para hacer una buena evaluación final. Ujú. En tu opinión personal o en tu experiencia personal, en qué te empezás a enfocar para ese análisis? Porque ese análisis es casi más importante que lo que pasó, ¿no? Porque es lo que pasó no lo puedes cambiar, lo que se va a venir sí lo puedes cambiar en base a ese análisis. En qué focalizás cuando termina una temporada y tenés que empezar a poner las cosas en su lugar de que fue todo lo que va pasando a una velocidad y una vorágine que a veces por ahí hoy pensar si decir, bueno, en ese momento tomé esta decisión, por ahí tendría que haber tomado otra y empezás a analizar esas variables, ¿no? Sí, después hay momentos en que el tiempo tampoco te permite eh, tomar a lo mejor la decisión que vos quieras, sino la que puedas por necesidades o por momentos del equipo. Ujú. Eh, yo empiezo a hacer un análisis un poco global, después empiezo a separar por, a lo mejor por tiempos, lo que es la fase regular, lo que es el comienzo de temporada hasta el receso de las fiestas, que siempre, o la mayoría de las veces cuando es un receso importante o largo, te marca un quiebre en la vuelta. Eh, Después el rendimiento de los playoffs, después el rendimiento de local y de visitante. Bueno, nada, son cosas que ya las venís viendo, que ya las venís evaluando, pero después tenés que juntar todo eso para hacer el análisis final. Ujú. Está claro que por ahí quedarte afuera en octavos es muy temprano para las aspiraciones que por ahí tenías con el plantel, con el grupo. Uno siempre en estos torneos, más allá de lo difícil que es y que Lanús tenía un equipazo y tiene un equipazo y juega muy bien, siempre la expectativa está en llegar más adelante, ir a pelear cosas importantes. ¿Estás en líneas generales conforme con lo que viste de tu equipo? Sí, sí. A ver, eh, si el conformismo lo medimos con lo ganado y lo perdido, y bueno, siempre uno desea un poco más, ¿no? Eh, lo que sí estoy es orgulloso de mi equipo. Eh, Bien o mal, el equipo trabajó día a día, siempre estuvo presente, siempre hay una cuota que lo podemos hacer mejor. Eh, Siempre hay algunos puntos en que podríamos haber trabajado distinto, pero realmente cada uno de los jugadores, desde el juvenil que menos se cambió hasta el mayor que más tiempo jugó, estuvo siempre dispuesto y dispuesto para el equipo. Nunca hubo un planteamiento personal por encima del equipo. Con respecto a eso, estoy orgulloso de mis jugadores. Ujú. Eh, Después, bueno, después en la parte más fina del rendimiento, nosotros con haber ganado un partido más hubiéramos entrado dentro de los cuatro. Sí, es la diferencia con Lanús al Eh, final, ¿no? Que es un partido más. bueno, Ujú. claro, claro, es un partido más que nosotros estuvimos en condiciones de ganarlo.
Eh, y bueno, entonces eso a la larga y en una liga tan pareja como la de esta temporada, te lleva a ser estar dentro de los primeros 4 o cruzarte en un playoff difícil con Villamitre como nos tocó. Eh, entonces, me parece que si hubiéramos clasificado no hubiera sido una liga brillante y como nos quedamos afuera tampoco es un fracaso. Claro, claro. Sí, sí, hay que medir todo en la justa vara. A veces se hace el análisis con la calentura del momento del hincha o de aquel que está cercano y que siempre quiere un poquito más. Por ahí este primer momento es como de un análisis más crudo y más exigente que después ver todo el panorama, porque hay que ver todo lo que pasó en el camino y cómo el equipo a su vez se tuvo que ir reconstruyendo, porque no es fácil perder un jugador como Ludueña, que durante un tramo de esa liga la base la tenga que llevar Leo Luna, que lo hizo muy bien y asumió ese rol. Todas esas cosas también te van forjando esa identidad que necesitas. Después la inclusión de Valentín Costa para terminar de meterlo en un grupo para que sea el base del equipo, que es un puesto clave. Por ahí se te puede ir un alero, se te puede ir un tirador, ok, pero el base es muy importante y a todo eso Quilmes tuvo que ir reconstruyéndose a medida que iba avanzando, más allá de también siempre tener que reconstruirte, porque en esta liga te escautean mucho y siempre tenés que mejorar, cambiar y tener más herramientas. Sí, sí, esa es una parte también importante a la hora de hacer el análisis y el balance. Nosotros perdimos a nuestro base titular. Leo estuvo a la altura de las circunstancias siempre. El día que le tocó entrar 5 o jugar 30, estuvo a la altura. También sufrimos lesiones en momentos importantes desde la fuente. Lo tuvimos afuera también a Moore 1 o 2 fechas. Bueno, el equipo le pasó lo que le puede pasar a cualquier otro equipo no es que me estoy victimizando de eso, sino que a pesar de eso el equipo estuvo siempre presente y compitiendo. Entonces, bueno, nada, son cosas que también hay que evaluar. Sí, sí, sin duda, todo entra en el mismo combo. En lo personal, Javier, porque para vos también era la vuelta a este tipo de competencias, a este tipo de exigencias, a este día a día que es muy distinto y donde las pulsaciones van mucho más elevadas que en otros momentos quizás. ¿Cómo lo fuiste transitando también ese primer reencuentro emotivo con Quilmes, con todo su entorno, con el José Martínez explotado y con todo eso a la naturalidad del día a día de ser un entrenador de liga, ¿no? Sí, la verdad que los momentos en que uno entra a la cancha y en el marco que le da la gente, a eso no es que te acostumbras. Cuando uno es del club lo siente siempre. Entonces, bueno, es algo inexplicable, ¿no? El momento ese, y trato siempre de abstraerme porque si no me saca de mi eje. Claro. Porque el aliento ese es increíble. Pero bueno, nada, yo lo viví de la mejor manera. Volver al profesionalismo y volver a hacerlo en mi club, para mí era algo muy importante. El objetivo principal era siempre ser protagonistas y mejorar la campaña, siempre mejorar la campaña anterior. Y el equipo lo hizo bien, lo podría haber hecho mejor. Y bueno, yo estoy conforme con eso. Obviamente que mi autoexigencia me lleva a hacer un análisis personal en el cual seguramente para la próxima competencia me voy a exigir un poco más en algunas cosas. Claro. Pero bueno, eso es algo normal cuando pasan estas cosas. Sin dudas. Hubo un momento de la temporada que fue, por lo menos de afuera, ¿no? Por eso quiero que vos me lo comentes y me lo expliques, que por lo menos se veía como delicado el equipo, bueno, ver, tenemos que cambiar algo, tenemos que empezar a hacer otras cosas, seguramente lo habrás hablado con el plantel, que fue ese momento justamente que vos marcás de fin de año, principio de la siguiente temporada, la derrota con Provincial, que por ahí podía ser como local realmente un partido que podías perder en ese momento, y después la de Centenario, donde el equipo estuvo más desdibujado, le costó más ese partido,
que terminó con algunas discusiones tuyas en el banco muy aireadas y demás con Joaquín Ríos, parte de la vorágine de aquel partido. Eso fue como una, a ver, la palabra por ahí no sé si es la correcta y vos tenés una mejor. Fue como un momento de crisis donde había que, bueno, replantear algunas cosas. ¿Fue un momento de que tuviste que hablar particularmente o fue algo que el grupo fue resolviendo y fluyendo hacia una mejor versión que después volvió incluso jugando como local y siempre defendiendo en torno a los 70 puntos, que era la fortaleza que tenía José Martínez? No, no, realmente esos son momentos que se vive el equipo. Eh, yo hice una autocrítica importante con respecto a ese momento, pero no es nada del otro mundo. Uh-huh. Eh, integrante de un equipo que quieran el mismo resultado y que a lo mejor en ese momento piensen distinto y se pueden escapar malas reacciones. Eh, yo a Joaquín le tengo un aprecio muy grande y un respeto muy grande, eh, porque a pesar de ese momento, él como persona, lo aclaramos al otro día, a las 8 de la mañana estábamos reunidos tomando mate, claro. y me dijo, yo estoy igual o más comprometido que antes, esto no me va a modificar, y lo cumplió, estuvo siempre al servicio del equipo. A mí solamente me puso mal porque yo no soy de reaccionar así, pero bueno, me parece que también el entorno y la confusión de lo que estaba pasando y también creo que colaboró un inicio, no sé si real, porque los partidos los ganás y los perdés Uh-huh. por algo, sino un comienzo muy satisfactorio que hizo pensar sobre todo al entorno, eh, que el equipo iba a ganar así todo el año. Claro. Entonces el grado de frustración a lo mejor que manejamos fue más alto del que realmente debería haber sido. Los equipos que realmente ganan y llegan a hacer cosas importantes, lo que más aprenden, de lo que más aprenden es de perder partidos. Uh-huh. Si tenés las cosas claras y bueno, vas en busca de eso. Nosotros jugamos 9 partidos y todavía no sabemos perder. Claro. Entonces, bueno, a lo mejor son malos manejos o también mala administración de la frustración o del manejo de esos malos momentos, Claro. que yo me hice cargo, obviamente. Claro. Pero no, fue solamente eso y perdimos en fase regular solamente 2 partidos. Sí, sí. Y vos nombraste 2 equipos, uno que terminó primero y el otro que nos quedó muy incómodo. Eso yo lo supe siempre. Un equipo que por su manera de jugar y a lo mejor por características individuales nos quedaba muy, muy incómodo como Centenario. Claro. Y uno puede perder, pero los 2 partidos los perdimos abultadamente, entonces eso parecía más grave. Sí, lastimaba más de lo que debía lastimar una derrota lógica. Claro, y además seguidos, ¿no? Que también era otro factor que por ahí agregaba a ese condimento. Pero a mí me parece bueno porque en ese momento, viste, como hoy todos los partidos van televisados, se ve todo, hubo discusiones, y cuando hay discusiones, viste, se busca todo lo gigantesco. Lo que pasa es que no se televisa tu tomada de mate después con Joaquín Ríos al otro día, que sería lo mejor, Claro, para entender todo el contexto. Porque si no te quedás con esa imagen sola, decís, se pudrió todo. Y después, bueno, está claro que, aparte, un tipo como Joaquín Ríos es un líder natural y que apareció en los playoffs en una versión extraordinaria después, ¿no? Porque fue el mejor jugador de la serie con Lanús, sin duda alguna, y después con Villamitre también. Joaquín terminó la fase regular en un rol defensivo, siempre le dábamos al más difícil y Sí. cumplió siempre. Si un jugador está enfrentado con el entrenador o está mal en el equipo, esos rendimientos en algún momento flaquean. Y Claro. Joaquín no flaqueó en ningún momento y llevó adelante su trabajo como lo tenía que hacer y hasta por encima de su rendimiento. Entonces, por eso lo valoro
como jugador y obviamente como persona. Ujú. ¿Por qué con Lanús fue tan difícil ofensivamente los tres partidos, ¿no? Después defensivamente también, sobre todo allá no le pudieron bajar mucho el goleo, pero qué sé yo, se te dan circunstancias como este último partido del 0 de 10 de Juanes en tiro de tres, que no sé si tiene alguna vez en su carrera algún partido con 0 de 10 en triples, menos jugando de local, pero ¿por qué crees que esa serie no se pudo quizás estar un poco más cerca o tratar de pelearle hasta el final algún punto específico a Lanús, que dicho sea de paso, lo vengo remarcando, es un plantelazo, un equipazo tiene, ¿no? Para mí, después del receso de las fiestas, fue el mejor equipo de la competencia lejos. Sí. Eh, y yo tuve unas palabras con el entrenador cuando nosotros le ganamos acá en la fase regular. Uh-huh. Él estaba preocupado y bueno, yo no tengo una amistad, si bien ahora fortalecimos una excelente relación. Realmente le digo, mirá, tenés un gran equipo, van a jugar bien, necesitan tiempo, pero bueno, los tiempos de los equipos y de los entrenadores muchas veces no son los mismos que los dirigentes, y me dice, lo que pasa es que necesito ganar, Claro. dándome a entender un montón de cosas atrás, ¿no? Claro. Que después yo las corroboré, pero yo sabía que ese equipo iba a jugar bien. Realmente la estrategia para anularnos a nosotros ofensivamente dio sus frutos. Eh, si bien nosotros, como todo equipo, depende a veces de algunos rendimientos individuales, el rendimiento colectivo no es que éramos predecibles, sino que igual que Lanús, cuando Uh-huh. enfrentás a Lanús, decís, bueno, no te tienen que hacer puntos los tres extranjeros, Wilson de 3 puntos, Henry en cancha abierta y los uno contra uno y Johnson en la pintura. Y bueno, a veces te sale y a veces no te sale. Uh-huh. O a veces lo podés hacer y a veces no lo podés hacer. Bueno, creo que el planteo defensivo que propuso Lanús, tratar de anular a De La Fuente o sacarle las cosas que mejor hace, poner mucha gente en la pintura para que Alderete y Muro estén congestionados, tratar de defender los pick and roll. Y bueno, nosotros el tercer juego, el último juego que jugamos de local, defensivamente pudimos hacer un gran trabajo y no lo pudimos acompañar con la ofensiva. Claro. Si bien siempre voy a pensar que nosotros podríamos haber hecho otra cosa y tendríamos que haber hecho otra cosa y lo podíamos hacer, realmente fue un gran mérito de Lanús. Sin dudas. También en este contexto de análisis, y te aprovecho que nos brindás unos minutos y que podemos charlar de esta situación, muchas veces se habla de los procesos, ¿no? ¿Crees que esta idea, esta identidad que trataste de imprimirle, estos jugadores en su gran mayoría, que algunos tienen una fuerte representación o representatividad del club, que han transitado sus canchas durante mucho tiempo, pueden tener continuidad? Digo, ¿te gustaría que esto que empezaste a forjar en esta temporada pueda tener una continuidad en proyecto? Después vemos los nombres propios, lo que se pueda, lo que no, pero sí empezar a trabajar en el armado de la siguiente liga para darle una continuidad a esto y decir, bueno, necesitamos ciertas cosas para elevar un poco la vara, más allá de que, como decíamos, te quedaste a un triunfo de ir a pelear, estar entre los 4 mejores. Sí, sí. Esto es posterior a un cierre de temporada, a un análisis y a un balance no solamente del cuerpo técnico, sino también de la dirigencia. Uh-huh. Ese es el paso próximo a cumplir. Pero bueno, es más, la dirigencia del club siempre está muy cerca, del equipo y bueno, tenemos ganas de seguir dándole esta cercanía y este crecimiento, que no solo el crecimiento está respaldado por victorias,
sino de que tiene que ser una identidad, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, ese es el paso próximo que tenemos que dar. Bueno, y por último, comentame un poco qué te aportó esta temporada en un nuevo rol Maxi Maciel, ¿no? Con su experiencia, con su trabajo, aprender también su trabajo, porque era la primera vez que lo hacía. ¿Cómo fue esa interrelación con tu asistente técnico? La verdad que fue excelente con todo el cuerpo técnico. Me parece que Maxi también le vino muy bien contar con Pablo Girotti, Ujú. con más experiencia y a lo mejor con más time para un montón de cosas. Pero bueno, yo creo que Maxi con la experiencia de jugador y su visión, eh, si él se decide y él quiere, él puede ser un gran entrenador, un gran entrenador. Yo la verdad me nutrí mucho de él, eh, porque tiene un ojo de jugador y una vivencia eh, dentro de los equipos y lo que nosotros hacemos es administrar rendimiento de jugadores y él Ujú. estuvo dentro durante mucho tiempo y conoce y sabe y intuye. Entonces, la verdad, contar a Maxi, más allá del cariño que le tengo en lo personal, igual que a Pablo, que no había trabajado nunca con él, pero trabajó con muchos entrenadores amigos, más allá del cariño que le tengo a Maxi y del conocimiento que lo dirigí mucho tiempo, yo estaba seguro que iba a ser así que nada, es totalmente positivo y feliz de que esté al lado mío. No solamente la visión de un jugador, sino un jugador inteligente, que se las sabía todas adentro de la cancha también, entonces tiene una lectura por ahí distinta. Javier, gracias por el tiempo, un abrazo grande. No, gracias a vos, un placer y a tus órdenes como siempre, y Dale, gracias. un abrazo. Javier Bianchelli, sí, el entrenador de Quilmes, un poco extenso.